Soy el abogado Rolando Vázquez. Gracias por estar con nosotros de nuevo en otro episodio de Abriendo Fronteras Podcast. Como siempre, cada viernes estrenamos un nuevo episodio. Um, Cada episodio dependemos de los que están los que suscribieron, los que dejaron sus comentarios, porque basado en eso determinamos qué contenido publicar los siguientes episodios. Muchos han querido saber sobre el TPS. Como viene pronto la renovación del TPS Venezuela, muchos quieren saber si es posible que extiendan la fecha de esos venezolanos elegibles para pedir el TPS. Como está actualmente, uno tiene que haber estado dentro del país el 8 de marzo de 2021 y vivir continuamente en el país para ser elegible para el TPS Venezuela. Ahora, este año es tiempo para renovar. Y como hemos visto el año pasado con el TPS de Haití, cambiaron la fecha para los que eran elegibles. Ahora los haitianos que estaban dentro del país desde finales de julio 2021 eran elegibles para registrarse para el TPS. Los venezolanos están esperando lo mismo este año. Es posible suceder. Pero vamos a hablar primero sobre cuáles son los elementos o requisitos del TPS. El Departamento de Seguridad Nacional revisa unos factores sobre ciertos países antes de extender el TPS para ese país. Por ejemplo, analizan si en el país hay una guerra civil, si hay un desastre natural, otras razones extraordinarias que se pueden presentar en el país, donde el ciudadano de ese país no puede devolverse de una manera segura o no pueden estar seguros si regresan a ese país. En general, por eso se extiende el TPS a ciertos países. Lo hemos visto en Nicaragua, El Salvador, Haití, Venezuela, Burma, etc. Hay muchos países que lo tienen en este momento. Primero hay que analizar si esto es la situación en cada país. Hay ciertos factores que le pueden hacer uno inelegible para aplicar para el TPS. Si tienes antecedentes, sería bueno buscar un abogado para revisar tu situación. También para ser elegible para el TPS, uno tiene que estar dentro del país desde cierta fecha continuamente. Si llegan a los requisitos, pueden pedir un permiso de trabajo, un permiso de viaje. Hay muchos beneficios que pueden pedirle a los Estados Unidos si son elegibles para el TPS. Muchas veces hay gente que ha vivido en un tercer país o tienen doble nacionalidad. Eso siempre ha sido una pregunta sobre los que son de un país donde TPS son elegibles para el TPS, pero también tienen doble nacionalidad o han vivido en otro país antes de llegar a los Estados Unidos. Por ejemplo, alguien que es venezolano que vivió en España 3 años antes de llegar a los Estados Unidos y luego llegó el TPS, extendieron el TPS a Venezuela. Es posible que se lo niegan a esa persona porque estaban estable en un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos. Si tienes esta situación, es mejor buscar un abogado con mucha experiencia para que te pueda hacer un argumentos legales, porque existen argumentos legales. Realmente no son muchas excepciones que existen, pero hay opciones. ¿Qué tal la gente que tiene doble nacionalidad? Si no has vivido en ese tercer país, o si has pasado por ese tercer país solamente para poder llegar a los Estados Unidos, hay argumentos legales también. Igual, todas las situaciones son diferentes. Si has vivido en un tercer país o tienes doble nacionalidad o tienes antecedentes, es mejor buscar un abogado con mucha experiencia para que cuando se aplica para el TPS ya pueden tener argumentos legales desde el principio. Y sí mencioné, si tienes antecedentes, obviamente normalmente un felonía o 2 cargos menores te pueden hacer inelegible para el TPS. De cualquier manera, cualquier antecedente es mejor buscar la ayuda de un abogado con mucha experiencia en estos temas que pueda analizar tu caso, porque puede ser que no te conviene aplicar para el TPS. Porque hay situaciones donde uno puede aplicar al TPS, pero si se lo niegan
y esa persona no tiene estatus en los Estados Unidos, ahora se expusieron a los Estados Unidos, dejándolos saber dónde viven, cuál es su estatus, etcétera. Y si inmigración tiene la dirección de tu casa y saben que no tienes estatus y te negaron ese beneficio, puede ser que te meten en un proceso de remoción de los Estados Unidos. So, hay veces que no conviene ni intentar aplicar para el TPS. Igual, como siempre, sugiero que busquen la asesoría de un abogado con mucha experiencia. Y cuando uno aplica para el TPS, las evidencias que buscan los Estados Unidos, obviamente pasaporte, partida de nacimiento, o cualquier documento de tu país que demuestra que eres de ese país. Y si son documentos en español, todos los documentos se tienen que traducir al inglés o en cualquier idioma. Si no está en inglés, se tiene que traducir en inglés. Hay evidencias que también se necesita como demostrar la fecha que entraron al país. Normalmente el I-94 es bueno tener comprobante de que has trabajado, dónde has trabajado, cuándo has trabajado, o sea, dónde has vivido, contratos de alquiler, algo que demuestra que continuamente has estado viviendo en los Estados Unidos. Ya cuando haces la parte de evidencia, también sugiero buscar la recomendación de un abogado o la representación de un abogado para ayudarte a llevar este caso a cabo. Muchas de las preguntas que me llegan son, mira, he esperado meses por el TPS, están fuera de los tiempos de espera basado en los tiempos que publican UCIS. Yo les recomiendo ver lo que se llama el Case Status Inquiry page de USCIS, que es una página, un UCIS, donde uno puede meter su número de recibo, y ese número de recibo se encuentra en el recibo del TPS. Tú aplicas el TPS, te mandan un recibo. Ese recibo viene con un número, lo metes en la página de UCIS donde dice Case Status Inquiry. Cuando ya lo tienes ahí, si dice que está pendiente, pero tú también te has revisado si está fuera de los tiempos de espera, entonces hay una opción donde uno puede someter una solicitud a UCIS pidiendo que los actualizan en su caso, ¿ok? Y te dan muchas opciones, y lo estoy pasando ahorita, lo voy a publicar también, estas páginas, para que la gente que está viendo este live o este episodio, para que lo puedan ver ellos mismos. Y van a pedir varias información como el número de recibo, la fecha que fue entregado, tu nombre, toda tu información biográfica. Al final el cuestionario lo pones submit, o sea, lo entregas y te van a responder en un tiempo corto. Esto es diferente a los que han aplicado el asilo. Realmente los del asilo están en oficina de asilo y hay que esperar hasta que te llamen. Esto es muy diferente a eso. El TPS sí lo puedes hacer en el Case Status Inquiry para revisar cuál es la situación de tu caso. Y también me han preguntado los que están aquí bajo estatus F1, visa de estudiante, si pueden trabajar si aplican para el TPS. Y la respuesta es sí. Hay un memorándum que publicó el Departamento de Seguridad Nacional, que también lo publicaron para Siria, me acuerdo que lo revisé, donde los estudiantes, como normalmente están limitados a trabajar solamente 20 horas, si es que le dan un trabajo en la universidad donde están estudiando, eso es lo único que pueden hacer. Pero ahora, si la escuela puede cambiar el lenguaje en el I-20 diciendo que no hay tiempo límite que pueden trabajar porque están bajo el TPS, entonces ya ese estudiante va a poder trabajar y no van a ser limitados a 20 horas solamente trabajando en la universidad. Eso sí, es posible trabajar siendo estudiante, teniendo un visa de estudiante, teniendo el TPS, sí es posible trabajar. Igual, habla con un abogado siempre para revisar tu situación. Y muchas de las preguntas también sobre el TPS es si el TPS me lleva a la residencia. El TPS como tal no te lleva a residencia,
pero el TPS te da un estatus, o sea, vas a tener una categoría de estatus en los Estados Unidos. Vamos a suponer que te vas a casar y tienes estatus, vas a poder ajustar sin importar que es residente o ciudadano. Obviamente si es ciudadano igual ajustas, pero si es residente puedes ajustar desde dentro del país porque tienes estatus. Puede ser que te sale una certificación laboral, algún otro estatus o beneficio que te lleva a residencia, vas a poder ajustar dentro del país porque tienes estatus. Ahora, si entraste de manera ilegal inicialmente y te dieron el TPS, hay otras medidas que uno tiene que tomar, pero si has entrado de manera ilegal al país con un estatus, te quedaste sin estatus, luego TPS te volvió a dar estatus, en ese escenario puedes ajustar la residencia por otro vía, sea el matrimonio, una certificación laboral, etcétera. Los que han aplicado, los que tienen el DED, igual es bueno aplicar para el TPS, porque el DED, si no lo extienden, por lo menos tienes el TPS. Acuérdense que para el DED no se aplica, para el TPS sí se tiene que aplicar y se tiene que aplicar por individual. Por ejemplo, una persona no lo puede aplicar y proteger a su familia. Cada persona tiene que someter una aplicación por sí mismo. Muchos de mis clientes quieren viajar cuando tienen el TPS y sí se puede hacer. Normalmente, si ya tienes en mente que quieres viajar al momento de aplicar el TPS, es mejor aplicar para ese permiso de viaje, el permiso de trabajo y el TPS a la misma vez. Si tienes TPS, tú puedes estudiar sin tener un estatus como F1 o J1. Realmente es situación de la universidad, de la institución que te quiere aceptar para poder estudiar. Pero sí, el TPS te da estatus. Oficialmente tienes estatus en los Estados Unidos. Y si te niegan la exención de la tarifa, quiere decir que tienes que pagar, porque también hay mucha gente que me ha escrito diciendo, apliqué, me negaron, tengo que pagar la tarifa a UCIS, entonces ¿qué significa que tienes que pagarlo? Y gracias por estar con nosotros de nuevo en Abriendo Fronteras Podcast. Como siempre, acuérdense de suscribir, dejar sus comentarios, porque todos los segmentos en el futuro lo basamos en los comentarios que nos dejan cada semana. Nos vemos pronto.